En estas meditaciones del curso de retiro, como es lógico, no podemos olvidarnos de considerar ese momento decisivo, aunque todos los momentos de nuestro Señor, de su vida, son decisivos, porque todos tienen un valor salvífico, redentor, corredentor, como hemos recordado también, desde los momentos más tranquilos, pacíficos, familiares de Nazaret y el taller de José, hasta la predicación en su vida pública y el momento ya en el que se acerca la entrega de su vida en la pasión y en la muerte. Nos dice San José María en uno de los puntos del Via Crucis: ¿quieres acompañar de cerca, muy de cerca, a Jesús? Abre el Santo Evangelio y lee la pasión del Señor. Pero leer solo no, vivir. La diferencia es grande. Leer es recordar una cosa que pasó. Vivir es hallarse presente en un acontecimiento que está sucediendo ahora mismo. Ser uno más en aquellas escenas. De modo que vamos a meternos en el Evangelio. Y en estos días ya, a las puertas de la Semana Santa, pues con más motivo. A veces suelo recordar una pequeña, sencilla anécdota, pero es bonita, no sé, de Torreciudad. Hace ya años llegaron allí creo que eran unas religiosas. Entran en la capilla del Santísimo, donde está el Santo Cristo, tamaño natural, esa imagen de bronce tan bonita, Cristo todavía vivo en la cruz, parece que está mirando a los que están allí delante. Entonces una de aquellas buenas mujeres dijo: este es el Santo Cristo que nos han dicho que habla. Otra de ellas dijo: pues a ver qué nos dice. Y se pusieron de rodillas. Pues a ver qué nos dice. Efectivamente, el Papa, como sabéis, tantas veces habla del crucifijo, de tener un crucifijo en casa o en el bolsillo, en algún lugar de la habitación, y con frecuencia mirarlo, ¿no? Porque es el primer libro en el que tenemos que aprender tantas cosas. Dice el Catecismo de la Iglesia: la muerte violenta de Jesús no fue fruto del azar, no fue una desgraciada sucesión de circunstancias. El Señor fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Lo que no significa que los que le entregaron a Jesús fueran solamente ejecutores pasivos. Vamos a tener pasado mañana una conferencia en Caballero de Gracia que tiene mucho que ver con lo que ahora aquí yo pensaba recordaros, el sentido del dolor, Una señora, madre de familia, que es ingeniera aeronáutica, nada menos. Pero bueno, aparte de eso, ha estudiado teología, ha escrito algún libro sobre el sentido del dolor y esperemos que vaya mucha gente. Bueno, pues sí, ¿por qué el dolor? Entonces nos dice San Juan Pablo II, en un documento importantísimo que habréis leído seguramente, y si no, vale la pena que lo leáis. Todos los documentos no se pueden leer porque no hay tiempo, pero algunos sí que vale la pena leerlos. Y como seguramente sabéis, después del atentado del Papa en el año 81, aquel 13 de mayo del año 81, ¿verdad?, que no muere de milagro, como sabemos, por la intervención de la Virgen, que desvía la dirección de la bala
de aquel terrorista, pues el Papa escribió un documento sobre el sentido del dolor, el dolor salvífico, salvifici doloris, una exhortación apostólica sobre el sentido del dolor, que ahora recordaremos algunos textos preciosos del Papa que nos hacen bien al pensar en la pasión del Señor y en el sentido del dolor. Si hacemos esta pregunta a Jesús, ¿por qué el dolor? No podemos dejar de notar que aquel a quien se hace la pregunta sufre él mismo y por consiguiente nos responde desde la cruz, desde el centro del propio sufrimiento. Para captar la respuesta tenemos que sentirnos partícipes de los sufrimientos de Cristo. No podemos mirarlo desde lejos, simplemente como un espectador o como una persona que tiene cierta curiosidad intelectual por ver qué respuesta se puede dar al dolor. No, hay que sentirse partícipe de los sufrimientos de Cristo. Y añade el Papa Juan Pablo II, Cristo no explica de modo abstracto las razones del sufrimiento, como si fuera un filósofo. Se pone a filosofar sobre el sentido del sufrimiento, ¿no? Cristo no explica de modo abstracto las razones del sufrimiento, sino que ante todo dice, sígueme, ven, toma parte con tu sufrimiento en esta obra de salvación del mundo, que se realiza precisamente a través del sufrimiento. Por medio de mi cruz, a medida que el hombre toma su cruz, uniéndose espiritualmente a la cruz de Cristo, se revela ante él el sentido salvífico del sufrimiento. El hombre no descubre este sentido a nivel humano, sino a nivel del sufrimiento de Cristo. Pero al mismo tiempo, de este nivel de Cristo, aquel sentido salvífico del sufrimiento desciende a nivel humano y se hace, en cierto modo, su respuesta personal. Entonces el hombre encuentra en su sufrimiento la paz interior e incluso la alegría espiritual. Puede parecer mentira o una locura, pero son palabras del Papa Santo. En la medida en que se participa del sufrimiento de Cristo en la cruz, se entiende el valor de ese sufrimiento y se encuentra la paz interior e incluso la alegría espiritual. Aunque el cuerpo no tenga capacidad de reaccionar físicamente también con esa alegría propia del que está sano y fuerte. Pero la alegría espiritual, pues sí. Entonces, ¿qué es lo que decía, concretamente, qué es lo que decía el Papa cuando escribe este documento que se publica unos meses después de aquel 13 de mayo? Pues dice, sabemos que estuvo a punto de morir, eso lo hemos dicho, lo sabemos, todo el mundo pensaba que iba a morir. Recordando ese episodio tremendo, el Papa dice, Dios me ha permitido experimentar durante los meses pasados, los meses que estuvo convaleciente en el hospital Gemelli, Dios me ha permitido experimentar durante los meses pasados el sufrimiento. Me ha permitido experimentar el peligro de perder la vida. Me ha permitido al mismo tiempo comprender claramente y hasta el fondo que esta ha sido, atentos, que este sufrimiento, que esta experiencia ha sido una gracia especial de Dios para mí. Gracia especial. Para mí mismo como hombre y a la vez
como obispo de Roma y sucesor de San Pedro, una gracia también para la Iglesia. Me ha concedido la gracia de poder, mediante el sufrimiento y con el peligro de la vida y de la salud, dar testimonio de su verdad y de su amor. Pues aquí está. Aquí está. Ese valor del sufrimiento es el mejor modo de vencerlo. Porque, dice un punto de surco, esta ha sido la gran revolución cristiana. ¿Cuál ha sido la gran revolución cristiana? Es una idea profunda y preciosa de este punto de San José María. ¿Cuál ha sido la gran revolución cristiana? Convertir el dolor en sufrimiento fecundo. Convertir el dolor en sufrimiento fecundo. Hacer de un mal un bien. Hemos despojado al diablo de esa arma y con ella conquistamos la eternidad. Nada menos, nada menos. Ya estaba anunciada tantas veces la muerte de Cristo en la Sagrada Escritura, la muerte del siervo, de Yahvé, del justo, decía Isaías, esa descripción que hemos recordado también de Isaías, que parece que está viendo, parece que está allí en el Calvario, está tomando nota y escribiendo lo que ve, porque lo que escribe tantos siglos antes es al pie de la letra lo que realmente sucedió. De tal manera que podemos decir con San Pablo, Cristo ha muerto por nuestros pecados según las Escrituras. Hemos sido rescatados de nuestros pecados, no con algo caduco, no con oro o con plata, sino con una sangre preciosa de cordero sin tacha, sin mancilla, nos dice el Catecismo. Cuando se habla, por ejemplo, de Isaac como figura de Cristo, el sacrificio que Dios pide a Abraham, sacrificar a su hijo, Isaac, el único hijo, el único. Y Dios había prometido a Abraham que sería padre de una gran multitud, y tiene un hijo y Dios le pide que lo sacrifique. Y Abraham coge la leña, y coge el cuchillo, y coge a su hijo y se van al monte Horeb, dispuesto a sacrificarle. Y en un momento dado, el joven Isaac pregunta, padre, ¿dónde está la víctima? Sin darse cuenta que era él. Y cuando ya está Abraham para sacrificar a su único hijo, y por tanto Dios ve que efectivamente ha tenido fe en esa prueba tan difícil, aparece el carnero allí entre los arbustos, ¿no?, que es la víctima a la que va a sacrificar, y a Isaac queda libre. Bueno, es, decía, como un símbolo de Cristo, pero claro, con una enorme diferencia. Y es que Dios no quiso que Abraham sacrificara a su hijo, era solo una prueba. Mientras que a su verdadero hijo, Jesús, no le va a perdonar. Quiero decir, va a aceptar que muera. Baja de la cruz, dirían aquellos soldados burlándose del Señor. Si eres el Hijo de Dios, si eres el Mesías, baja de la cruz. Evidentemente, Cristo podía haber bajado de la cruz y podía haberlos derrotado a todos y podía, por supuesto, no haber querido subir a la cruz. Pero si Cristo baja de la cruz, no nos redime. La Virgen, junto a la cruz, pues también podría pensar lo mismo, ¿no? Que mi hijo no muera, que mi hijo se libere, que mi hijo baje de la cruz.
Pero si su Hijo baja de la cruz, nosotros quedamos muertos por el pecado. Y la Virgen acepta la muerte de su Hijo. Dios no perdonó ni a su propio Hijo, dice San Pablo, antes bien le entregó por todos nosotros. Así manifiesta su amor incondicional por cada uno, que precede a todo mérito por nuestra parte, como dice la liturgia, dio la vida por nosotros, siendo nosotros todavía pecadores. No podíamos tener ningún mérito, absolutamente ningún mérito. Y es importante también eso que el catecismo nos recuerda, que lo que sucedió, lo que se hizo, lo que se perpetró, dice en esa palabra el catecismo, lo que se perpetró en su pasión no puede ser imputado solamente, indistintamente. En primer lugar, no se puede culpar indistintamente a todos los judíos que vivían entonces, ni a los judíos de hoy. Eso por lo que se refiere al pueblo de Israel. Pero a la vez, tampoco nosotros podemos sentirnos ajenos, porque sabemos que Cristo, la causa de su muerte, son los pecados de todos los hombres de todos los tiempos, aunque materialmente los que le llevaron a la cruz fueran Pilato y el Sanedrín. El Señor viene al mundo para traernos amor, como comenta también ese punto de Vía Crucis, con esos contrastes tan tremendos. Viene al mundo a salvarnos y nosotros le vamos a condenar. Nos trae amor y le pagamos con odio. Era la luz y lo entregamos a las tinieblas. Nos da ejemplo en todo y preferimos a un homicida, a Barrabás, etc. Bueno, por eso, como sabemos, la meditación de la pasión del Señor ha hecho muchos santos. Por eso podemos decir, únete a Cristo para purificarte y siente con Él los insultos, los salivazos, los bofetones, las espinas y el peso de la cruz. Y los hierros, rompiendo tu carne. Y si repasamos esos sufrimientos de Cristo, pues sabemos que Dios no le privó de ningún sufrimiento físico y de ningún sufrimiento moral. Y los sufrimientos físicos terribles que solo un hombre con la perfección de Cristo, con la salud de Cristo, con la fuerza de Cristo, fue capaz de aguantarlo sin morir antes de ser crucificado, siendo de esa intensidad tan tremenda en la que los soldados romanos ni siquiera cumplieron esa norma establecida de no golpear más de 40 latigazos, porque morían, los reos morían con aquellos latigazos bestiales. Si volvemos de nuevo un momento a la Sábana Santa, allí se ve con un detalle impresionante los golpes recibidos por aquel hombre de la Sábana Santa. Se cuentan hasta, como eran látigos con diversas ramas, digamos, pues cada golpe se multiplicaba por varios. Se cuentan hasta 150 golpes con aquellas bolas de plomo que llevaban en los extremos de los látigos de cuero que rompían la piel. Pues los sufrimientos físicos todavía son, por así decir, menores, desde la cabeza hasta los pies, la corona de espinas, los clavos en los pies y los clavos en las manos, y el costado, la lanzada, y los hombros destrozados por el madero de la cruz, el patíbulo de la cruz llevado hasta el Calvario, aunque habitualmente se representa al Señor, como sabemos, con la cruz entera, pero lo propio era llevar palo, digamos, travesaño de la cruz, el patíbulo. El palo vertical estaba ya en el lugar de la ejecución.
y ese palo, que pesaba un montón de kilos, destrozaba los hombros, porque se iba sobre los dos hombros, que a veces incluso iban con las manos atadas también. En fin, no hay parte del cuerpo que quede sano. Pues los sufrimientos morales, mucho más. La traición de Judas, también la de Pedro, aunque Pedro se arrepiente, ¿verdad? El escarnio de aquellas gentes, más todos los sufrimientos inicuos del juicio inicuo ante Pilatos y después ante Herodes, que lo que quiere es divertirse con el Señor, a ver si consigue que haga alguna cosa que le divierta, y el Señor no abre la boca ante el lujurioso Herodes y le devuelve con aquella ropaje de rey, irónico, cínico. Y la ausencia de los apóstoles, han desaparecido. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Salvo su madre, que no estaría muy lejos, no estaría, seguiría lo más cerca posible, ¿no? En esa película, ¿no?, de La Pasión de Mel Gibson, ¿no?, esas escenas, bueno, probablemente bastante realistas, tanto de la flagelación como del seguimiento de la Virgen, etc. Bueno, pues nos tiene que ayudar a nosotros a amar la cruz para redimir, para corredimir. Y bueno, nos podemos encontrar con la cruz, como Simón de Cirene, cuando menos lo pensemos. Y seguramente Simón de Cirene, en un primer momento, obligado a llevar la cruz, que viene de trabajar del campo cansado, que se encuentra aquel impresionante espectáculo y que le cogen para que lleve la cruz de aquel hombre desconocido para él. Lógicamente no tendría ningún interés, haría lo posible por negarse, pero era una gracia especialísima que Dios le tenía reservada, sin duda ninguna. En alguna meditación hablábamos de las miradas del Señor en diversos momentos, a diversos personajes. Pues podemos imaginar fácilmente cómo miraría el Señor a aquel hombre. Y ya, pues desde ese primer momento, Simón de Cirene se sentiría ya transformado. Sabemos que entre los primeros cristianos están los hijos de Simón de Cirene, de modo que Simón de Cirene encontró la fe en aquel encuentro con la cruz. Sabemos nosotros ver la cruz en lo que nos desagrada o en lo que el Señor permite o quiere expresamente. También podemos tener un primer momento instintivo de apartarnos de la cruz, pero también podemos rectificar y decirle al Señor que queremos lo que Él quiera. En realidad, en ese caso, sí, nosotros hacemos de cireneo, pero propiamente sabemos que la cruz la lleva el Señor y es Él el que nos ayudaría a llevar la parte que a nosotros nos corresponda. En cuanto deja de tener miedo a la cruz, de nuevo el Vía Crucis de San José María, en cuanto deja de tener miedo a la cruz, a eso que la gente llama cruz, que a veces nos inventamos las cruces, cuando pones tu voluntad en aceptar la voluntad divina, eres feliz y se pasan todas las preocupaciones, los sufrimientos físicos o morales. Podemos haber cometido infinidad de errores, infinidad de pecados, pero sabemos que hasta el último instante, el Señor está viendo el modo de ayudarnos, de salvarnos. Ejemplo, el buen ladrón. Hoy
estarás conmigo en el paraíso. Cuando Jesús se acerca cada vez más a la muerte, solo está la oscuridad que cubre toda la tierra. Incluso el cosmos toma parte en ese acontecimiento. La oscuridad envuelve a las personas y las cosas. Pero también en ese momento de tinieblas, Dios está presente, no abandona. Las tinieblas, en la oscuridad, en la tradición bíblica, tiene ese significado ambivalente. Por un lado es signo de la presencia y de la acción del mal, pero también de una misteriosa presencia y acción de Dios, que es capaz de vencer toda tiniebla, dice Benedicto XVI. Esas ideas tan profundas, tan bonitas. Pues sepamos reconocer al Señor que aparece tantas veces a nuestro lado para llevarnos al buen camino. Que no tengamos que esperar a su muerte con los fenómenos extraordinarios que acompañan a la naturaleza. El sol se oscurece, el velo del templo se rasga, se abren los sepulcros. Que no tengamos que esperar a esos acontecimientos para reconocer que verdaderamente este hombre era justo, como diría el centurión. Terminamos. Que no nos diga el Señor, que no nos diga, eso que comenta un punto también del Vía Crucis, que el crucifijo nos ayude a espabilar, que sea como un reproche cariñoso de nuestro Dios. Es como si Él nos dijera en la cruz, yo sufriendo y tú, cobarde. Yo amándote y tú olvidándome. Yo pidiéndote y tú negándome. Pues que reaccionemos. Que estemos junto a la Virgen Santísima y ella nos dará fuerza para estar también junto a su Hijo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación.